Es un gusto dar el espacio oficial al podcast El Tercer Estado. El día de hoy vamos a comenzar con un tema apasionante. Es un tema en el que todos nos vemos involucrados. Esto es el derecho laboral. Si usted es mayor de edad, está en este momento en una condición de trabajador. Inclusive si usted es un empresario, usted sigue siendo un trabajador. Lo que cambia es para quién trabaja, cómo trabaja y qué ganancias tiene de ese trabajo. En este punto, para poder entender y profundizar este tema, es de importancia identificar el aspecto histórico en el que se origina. Es decir, ¿el mundo alguna vez ha sido así como lo conocemos? ¿Cómo funcionaba antes? Hoy es normal que las personas trabajen 42 horas, 46 horas, que descansen 8 horas, que puedan tener otras 8 horas para su recreatividad, su familia, y otras 8 horas para trabajar. La pregunta es, ¿esto siempre ha sido así? Las personas, adicional a esto, siempre han recibido un reconocimiento remuneratorio a su trabajo. ¿Cómo ha funcionado esto? ¿Cómo se ha originado? Aquí en Colombia ha sido así siempre, en Latinoamérica ha sido así siempre y en el mundo. Es por esto que vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Cómo se origina en la historia el concepto de derecho laboral? ¿Cómo nace? ¿Fue acaso un legislador? ¿Fue acaso un grupo de hombres de abolengo, aristócratas, de cunas de oro, que se sentaron y decidieron cuáles iban a ser los derechos para las clases más vulnerables, con menos riqueza? ¿Fue así realmente? En la historia nos ha mostrado que es una constante lucha entre personas que quieren mandar y personas que se resisten a este mando. La historia del derecho laboral no es muy diferente de esta situación. Tenemos que remontarnos, dado que es una rama del derecho autónoma muy reciente. En el tiempo, en la historia, 100, 200 años es algo reciente. 250 años a lo mucho es algo muy reciente, si usted lo mira en un calendario histórico de sucesos importantes en la humanidad. Es por esta razón que tenemos que remontarnos a aspectos históricos para ir hilando delicadamente esta historia, debido a que tiene muchos matices y queremos ser lo más imparcial posible, no estar de ningún lado o de ningún bando, simplemente contar lo que pasó, lo que es la historia misma y cómo nace a través de esta historia este rama del derecho que se llama derecho laboral. Es por esto que el suceso más importante para desarrollar el concepto del derecho laboral es la industrialización, el origen de las industrias, el origen del concepto como capital a la manera en la que hoy conocemos. Tenemos que remontarnos a Inglaterra en el siglo XVIII, como las máquinas, como las personas que empiezan a generar estos dividendos extra por toda la producción empiezan a necesitar mano de obra. En aquella época se genera este conflicto, un conflicto directamente entre el capital y el trabajador. ¿Por qué un conflicto? La sociedad, al verse inmersa en esta nueva dinámica como lo es de una máquina, su propietario y la persona que trabaja para que esa máquina funcione. Esa es la dinámica. Por ende, la legislación en ese momento no tenía aún un concepto de qué podía ser un derecho laboral. Por ende, la codificación que regía este tipo de actividades era la clásica, un derecho civil en la cual establecía esto como un contrato libre de prestación de servicios, es decir, el trabajador prestaba su servicio libremente. Era la forma en la que se podía dirimir esto entre iguales a la hora de generar este tipo de dinámicas. Sin embargo,
se estableció en aquella época que no podía haber justicia ni igualdad jurídica si hay desigualdad económica. Por ende, las personas que eran las dueñas de estas máquinas, esos capitalistas, tenían o imponían horas laborales de 14 a 16 horas. Inclusive había niños que trabajaban, niños de 5 años explotados económicamente, con trabajos de 15 y 16 horas de pie, todo el día, para que las máquinas funcionaran. Una desigualdad en accidentes laborales. Cualquier persona que fuese afectada en su integridad física, tuviera una amputación directa por el accidente a través de estas máquinas, no tenía ningún reconocimiento económico, simplemente ya no era útil y era despedida. Al ser un contrato entre iguales, con esta figura civil de prestación de servicios, generaba que el empleador, el capitalista, pudiera deshacerse de sus empleados en cualquier momento, sin justificación. Simplemente terminaba el vínculo y las personas quedaban a su deriva, en condiciones muy precarias. Es por esto que esto llegó a replantear a los gobernantes de aquella época directamente en Inglaterra, donde nacen las primeras legislaciones no laborales, pero sí que tienden a mejorar la condición de la clase trabajadora. Estas normas se denominan las Factory Acts, es decir, leyes de fábricas, originadas en 1833 a 1844. El Parlamento británico se dio cuenta que los niños estaban comenzando a ser usados como factor económico y no desarrollo social. Es decir, vieron que no iban a haber hombres para los futuros ejércitos. Y este tema se volvió más una situación de seguridad nacional y de desarrollo social. Por ende, empezaron a establecer normas para poder ir asegurando el crecimiento de futuras generaciones. Tenemos la ley de prohibición, en la que prohibía que niños menores de 9 años trabajaran. ¿Por qué? Porque en ese momento niños desde los 5 años en adelante podían trabajar de 14 a 16 horas al día y eran explotados con desnutrición, totalmente analfabetas, y eso afectaba directamente el desarrollo generacional de la sociedad. Esta prohibición establece entonces que los niños que tienen menos de 9 años no pueden trabajar, es prohibido. Los niños que tengan de 8 a 13 años podrán trabajar hasta 10 horas, y los niños que sean de 13 años a 18 van a trabajar 12 horas, obligando al empleador a certificar que los niños menores de 13 años certifiquen que asistan a escuelas para que se eduquen mínimo 2 horas al día. Era la obligación del empleador en aquella época. Igualmente desarrollaron otra ley ya directamente en 1844, en la que establecía que las mujeres tenían que trabajar 12 horas al día, porque al igual eran explotadas hasta 16 horas al día, y también que se les reconociera una indemnización por las afectaciones físicas que pudieran tener por el uso de las máquinas. Es decir, si era amputada o una pérdida de alguna extremidad de su cuerpo, tenía el reconocimiento de un factor económico. Se generaron también, o es el inicio de lo que se denominan inspectores, personas que van directamente a las fábricas a inspeccionar el cumplimiento de estas normas. Muchas empresas cerraron porque ya no tenían el factor humano de niños y adolescentes y mujeres que trabajasen de esta forma, de esta carga exagerada, como si fueran bestias. Adicional a esto, la última ley que se promulgó en este tipo de legislaturas encaminadas a salvaguardar a las
mujeres y a los jóvenes fue que no iban a trabajar más de 10 horas al día y que se prohibía el trabajo nocturno para los niños menores de 9 años. Esto es el inicio de normas tendientes a la protección de trabajadores, sin embargo, sigue sin ser el derecho laboral. Todo esto bajo un marco normativo como lo es el civil o comercial, siendo esta la índole de estas denominaciones. Esto sucede en Inglaterra. Ya en Francia empieza a haber una nueva legislatura encaminada a otro tipo de protecciones y salvaguardando también las futuras generaciones para cuidarlas de la explotación de la industria y del capital. En Francia desarrollan entonces en 1841 y 1874 dos leyes puntuales en torno al desarrollo de la infancia y la protección de los niños. Esto es de suma importancia porque cambia el concepto de tu propiedad, no te permite destruir a un ser humano en pro de tu beneficio o tus ganancias. La ley de 1841 establece que los niños no pueden trabajar menores de 8 años, se les prohíbe el trabajo. Y adicional a esto, se les establece un máximo de horas de 10 por trabajo. Después de esto, en 1874, se establece ya una edad más alta y es de 12 años. Es decir, los niños menores de 12 años no pueden trabajar. Igualmente, se hace que los niños estudien de forma obligatoria. No pueden dejar de estudiar porque empiezan a ser vistos ya no como unidades productivas de trabajo, sino por el contrario, como ciudadanos del futuro. Esta concepción francesa, paradójicamente, ellos con su idea de igualdad ante la ley, replantean la función social de la propiedad y el desarrollo de las sociedades. Esas son las dos acotaciones importantes en esta transición al derecho o a la legislación laboral universal como la conocemos en nuestra actualidad. Por último, a destacar, tenemos Alemania. Es entonces en Alemania donde nace el Estado de Seguridad o el Estado de Bienestar con el canciller Otto von Bismarck en 1830. Este personaje es de suma importancia debido a que es conservador o fue conservador pro monarquía. Esa persona tuvo una frase que vale la pena recordar y decía: si el Estado protege al trabajador, el trabajador no necesitará de revoluciones. Esto debido a que se estaba generando un auge sindical y pro obrero radical que buscaba cambiar la estructura social en Europa. Recuerden, lo conocemos como el comunismo, ya será tema de otros videos. Otto von Bismarck, con esto o conocido como el canciller de hierro, estableció la seguridad social, algo revolucionario para la época, una filosofía de palo y de zanahoria, porque si se ve con el palo, persiguió y ejecutó a sindicalistas y obreros radicales, y con la zanahoria buscó ganar el favor de las clases obreras, promoviendo este nuevo concepto como es la seguridad social. Se dividió en 3 pilares muy importantes. El primero fue directamente reconocerle a la persona el estado de enfermedad o invalidez. Es decir, si usted estaba enfermo o tenía algún accidente laboral en ese momento, el Estado iba a reconocerle ese riesgo laboral, porque como antes lo mencionamos, era visto de un aspecto civil en el que usted, al ser el igual, considerado un igual con su empleador, usted debía demostrar eso. Algo muy difícil para la época, casi que imposible. Ahora con esta figura de este canciller de hierro, con la seguridad social,
usted puede reclamar su indemnización o reconocimiento por enfermedad. Un avance importante para el desarrollo de la legislación laboral a nivel mundial. También desarrolló el reconocimiento de vejez. Este reconocimiento de vejez fue muy importante porque permitió que personas que tuvieran 70 años se les reconociera un pago. Este pago no era directamente caridad o un subsidio, eran aportes que se iban haciendo descontándolo a los trabajadores y a los patrones, a los jefes o dueños de estas industrias. Algo igual a como lo vemos el día de hoy. No ha cambiado mucho realmente. Sigue siendo una dinámica, solamente que ha cambiado un poco el contexto, pero la idea central es la misma, buscar esto como tal. Entonces tenemos aquí 3 pilares fundamentales. El primero, el de enfermedad, el segundo, el de accidentes y el tercero, el de vejez. Esto cambia como tal la dinámica porque genera una nueva pauta para el siglo XIX y posterior a la Primera Guerra Mundial, que es donde nace puntualmente nuestro derecho laboral, como lo conocemos al día de hoy, y empieza a desarrollarse. En este contexto histórico y de leyes, jurídico, en el que empieza a cambiarse la concepción, ya no va a ser directamente 2 personas iguales, trabajador y empleador, capitalista, obrero, sino que ya se va a reconocer un estado de desigualdad. No un estado de desigualdad ante la ley, porque todos somos iguales, sino un estado de desigualdad económico. Eso es de fundamental concepto, debido a que esto va a determinar lo que conocemos como justicia social. Se va a detener el abuso y la explotación de menores de edad, de mujeres, la explotación de horas, donde la persona es considerada una unidad de trabajo y no un ciudadano del futuro. Y se va a reconocer como tal que el accidente, la enfermedad y la vejez son matices que deben ser considerados a la hora de un trabajador tenga un desarrollo de vida. Es así como finaliza el siglo XVIII, entramos al siglo XIX, hace 100 años, donde se origina la Primera Guerra Mundial. Eso será tema de otro video. Lo que nos interesa es posterior a esta Primera Guerra Mundial. Es por esto que después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, se genera la OIT, Organización Internacional del Trabajo, enfocada en desarrollar el Tratado de Versalles, en el que busca una paz mundial y permanente, la cual únicamente va a realizarse con justicia social. Vamos a empezar entonces a ver aspectos de legislaturas posterior a este Tratado de Versalles y a la Organización Internacional del Trabajo. Próximamente la vamos a mencionar, solo la OIT. Esta es de suma importancia debido a que es un organismo internacional que ha sobrevivido desde entonces al día de hoy. Da recomendaciones tanto a trabajadores como empleadores y estados de cómo debe llevarse una buena relación de trabajo, unas buenas funciones. Y esas recomendaciones, cuando los estados, a través de acuerdos, es decir, se suscriben a esta OIT, y este tipo de recomendaciones no son obligatorias, pero sí sirven como modelos de interpretación, ¿correcto? Sin embargo, si los estados lo ratifican y generan leyes, esto ya entra a ser un rango constitucional. Es por eso que es muy importante la OIT al día de hoy. Si lo han escuchado recientemente, el presidente Gustavo Petro ha mencionado que el decreto del mínimo vital es basado conforme a parámetros económicos y recomendaciones de la OIT. Eso significa entonces, para futuras ocasiones, cuando escuchen esa palabra, ya saben qué significa. Volviendo a nuestro recuento histórico, y para cerrar este preámbulo sobre la legislación laboral con el estado de seguridad, de bienestar del canciller de hierro, Otto,
von Bismarck. ¿Es la seguridad social una herramienta para el control de las masas y evitar rebeliones? ¿O realmente es justicia social? Voy a dejarles un dato y lo vamos a desarrollar en futuros videos. ¿Saben ustedes que China no tiene directamente seguridad social? Un país con más de 1.000 millones de habitantes no tiene un sistema de seguridad social. ¿Cómo lo hacen? Lo veremos próximamente. Es aquí donde nosotros entramos entonces a ver la constitucionalización del derecho y cómo con este Tratado de Versalles la condición del trabajo pasa más allá de ser un aspecto civil de una prestación de servicios a un derecho humano, un derecho universal, un derecho para la justicia social. Eso es lo que traerá a colación esta nueva visión de constitucionalización de las normas laborales. En esta nueva forma de ver el derecho laboral posguerra, llega en 1919 en México la constitucionalización del derecho laboral, algo de vanguardia y muy avanzado para su época. Estamos hablando de que México estaba viviendo la presidencia de Porfirio, una persona que llevaba décadas en el poder y que estaba aplacando a sangre y fuego cualquier chispa de cambio o de justicia social. Es por ello que en la Constitución de Querétaro, en el artículo 123, nace la forma en la que el trabajo es considerado un derecho fundamental, inclusive de mayor vanguardia que en Europa. En Europa eran leyes dispersas, muchas veces se limitaban a ciertos aspectos. Este artículo 123 profundiza y deja claro los parámetros para que la legislación desarrolle la actividad laboral y lo considera como un aspecto de un derecho fundamental basado en el Tratado de Versalles. Es por ende que se deja establecido de manera obligatoria y definitiva que el trabajo máximo va a ser por 8 horas. Adicional, se establece un salario mínimo con tal de que esto alcance para que un jefe de familia pueda tener para la alimentación de su familia, la recreación y las necesidades básicas. Igualmente, se establece la seguridad social, cajas de compensación populares para invalidez, enfermedad, vejez. Establece la protección a las mujeres embarazadas, espacios de higiene para las que lo están y un descanso para las que tienen un embarazo y ya al tenerlo, posparto, puedan guardar reposo y volver a su actividad laboral. Esto establece una forma también de legitimar la huelga y la asociación sindical como herramientas de equidad contra el capital y el abuso que algunas veces puede generar. Es por eso que este artículo 123 es de suma importancia para el derecho occidental en materia laboral, como lo conocemos al día de hoy. 123 ese artículo. Histórico, importante y abre un nuevo paradigma para la constitucionalización del derecho laboral y el reconocimiento de los trabajadores frente a los empleadores y el capital. Es decir, el empleador tiene su capital y sus máquinas, los trabajadores van a tener el reconocimiento del Estado, el uso de la huelga y la asociación sindical como contrapeso frente a ese capital y los futuros posibles abusos que ello genera. Esa es la primera forma de constitucionalización que se genera en Occidente, principalmente en México.
Posterior a esta Revolución Mexicana y la constitucionalización de los derechos, se genera la OIT en 1919 a través del Tratado de Versalles, posterior a la Primera Guerra Mundial. Nace con un principio fundamental: si quieres paz, cosecha justicia. Tienen que generarse la justicia para que pueda haber paz mundial, y es un acuerdo entre naciones. Sin embargo, para un aspecto laboral hay que ser más pragmáticos. La realidad es que la Revolución Rusa de 1917 fue una forma fáctica de poner contra la lona a Occidente y todo su paradigma y estructura social. Es decir, si no mejoraban las condiciones laborales de los empleados, posiblemente los obreros generarían revoluciones y tomarían toda Europa y posteriormente Latinoamérica. Es por esto que esta idea de paz y de justicia trae implícita una forma de poder satisfacer necesidades sociales, justicia social, igualdad, y quitar el yugo a la clase trabajadora para evitar perder el poder y evitar que se subleven las masas, como sucedió en Rusia. Es por eso que esta OIT es única a nivel mundial, debido a que está conformada por dos integrantes de la OIT, un integrante de cada estado y un integrante de cada empleador, y un integrante de los trabajadores, es decir, es tripartita. Tiene integrantes de la OIT, de los estados y de los trabajadores. Y empleadores, es decir, estarían la OIT como organización, como marco de movimiento, como institución, trabajadores, estados, trabajadores y empleadores. Sería esta forma tripartita de poder llegar a acuerdos y consensos en los cuales eviten llegar a extremos como revoluciones. Eso es lo que busca esta organización a nivel mundial, generando unos estándares, unas recomendaciones, son sugerencias para que los estados puedan ir mejorando las condiciones de sus trabajadores, y a su vez, de forma vinculatoria, sí suscriben leyes conforme a estas recomendaciones. Busca que el trabajo deje de ser explotación, se convierta en un derecho universal. Busca que dejen de verse a las personas como unidades de producción y unidades económicas, es decir, usted, señor trabajador, señora trabajadora, deja de ser simplemente números para una planilla de una persona que a final de mes gana dinero, sino que pasa a ser un ser humano que tiene otros derechos, que busca tener un desarrollo personal y no simplemente el desarrollo económico de un empresario o de un capitalista. Es lo que busca este Tratado de Versalles. Puntualmente, evitar revoluciones y mejorar las condiciones de las clases trabajadoras en Occidente. Por último, en esta constitucionalización de los derechos laborales en aquella época tenemos la Constitución de Weimar de 1919. Es un espejo europeo a la Constitución mexicana, en la que ya a través de un rango constitucional busca que la seguridad social, que la protección, que el mínimo o salario mínimo sea ya una regla establecida y no simplemente un capricho para los dueños de las máquinas y los capitalistas. Esta constitucionalización busca que ya todas las normas se rijan bajo estos mismos parámetros que ya hemos ido mencionando, y paralelamente es un espejo para toda Europa. Es decir, ya en 1947 y 1950, en Italia en 1947 generan su constitución, y ya en Alemania en 1950 en su constitución plasman estos principios: seguridad social, un salario mínimo, protección. Pero la protección a los trabajadores en general, no solamente a aquellos que son niños o mujeres en estado de gestación, sino a los trabajadores por igual. Adicional a esto, genera un tipo de consenso para que trabajadores y empleados puedan ir generando las dinámicas y el desarrollo de las condiciones laborales, para que los trabajadores dejen de ser vistos simplemente
como operarios y pasen a ser como seres humanos que quieren un desarrollo, que quieren un crecimiento personal, familiar y no sujetos a operar máquinas. Eso es esta dinámica. Ahora, por último, en este podcast que ha sido un interesante viaje a través de la historia y de las constituciones en el mundo, nos plantea preguntas en las que nos determina que el derecho no es solamente leyes, que no lo determinan los dirigentes puntualmente, sino que son luchas constantes que en la historia han significado miles de vidas en diferentes escenarios, en diferentes lugares, y que a su vez estas luchas y estas vidas que se sacrificaron no fueron en vano, sino por el contrario, generan un precedente, generan un cambio social y una estructura para que podamos concebir algo de manera diferente. Es decir, la OIT, el Tratado de Versalles y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial con la Constitución de Weimar, genera una rama autónoma en el derecho que se llama y se denomina el derecho laboral. Es el derecho laboral una rama autónoma debido a que las necesidades que tienen los trabajadores frente a sus empleadores no la va a resolver el derecho civil, no la va a resolver el derecho comercial, y el derecho penal serviría simplemente cuando hay delitos. Para esta nueva dinámica y esta nueva forma en la que se vive el trabajo, se ha humanizado, se ha llevado a rangos constitucionales, se ha hecho a través de revoluciones, se ha hecho a través de sindicatos, de persecuciones, de miles de vidas, para que el día de hoy vamos a hablar de algo denominado derecho laboral. Un derecho universal, un derecho autónomo que requiere condiciones mínimas para una vida digna, donde ya prohíbe el trabajo de niños, donde prohíbe que las mujeres embarazadas a punto de dar a luz trabajen y que tengan una remuneración, un descanso, que los ancianos puedan tener una pensión, o que se deje de explotar a la persona y ya no sean 16, 17, 20 horas o 15 horas de largo en una fábrica, que sean 8 horas, que se prohíban los trabajos forzosos. Eso ha generado el derecho laboral como lo conocemos hoy, una dinámica que permite dar una herramienta de fuerza, de seguridad y defensa al eslabón más débil de esta cadena, los trabajadores. Eso es como ha funcionado a nivel mundial hasta el día de hoy. Y ahora vamos a entrar a ver cómo sucede en Colombia, qué ha sucedido a través del derecho como lo hemos venido hablando. Una lucha entre una persona que tiene sus máquinas y su dinero y una de otras personas que tiene solamente su tiempo y la fuerza de sus manos para ganar con su sudor el pan del día a día. Entonces, esta es la última parte de este podcast. Los invito a que den un like, compartan, dejen sus comentarios, sugerencias, tal vez otra idea para algún podcast en futuro, con gusto lo miraremos. Y recuerden, este es el tercer estado, donde ese es el 99% de las personas que no pertenecen a ese 1% de mega ricos que concentran todo, donde tener más de lo necesario es la regla. Nosotros queremos generar esa conciencia, una conciencia donde el derecho, más allá de ser letra que quede muerta en anaqueles y libros en bibliotecas o en despachos, sea una letra viva, que viva en la conciencia de las personas, que permita que sea una brújula para que tomen las decisiones con su corazón y sepan que no están solos, que hay unas normas que los brindan y los acobija para que este tipo de abusos no se repitan por el simple hecho de que se lleve a un trabajador a que le paguen por horas o que le paguen más o que le exijan más de 8 horas al día. Simplemente es retroceder 200 años en la historia, lo cual no se puede permitir. Esto es el tercer estado y vamos a ver en Colombia cómo fue su eventual desarrollo. Es así donde entramos en la última etapa de este podcast. Vamos a hablar de Colombia. En Colombia, al igual, hubo en sus orígenes como república incipiente
una precarización de los trabajadores, un imperio absoluto del Código Civil en el que los trabajadores solamente eran vistos con o a través de la figura de contrato de arrendamiento. Era al igual que alquilar una bestia o alquilar un lugar. Así la gente daba su trabajo como una especie de alquiler, una contraprestación, un contrato de prestación de servicios. Era visto de esta forma y el Estado no entraba a intervenir. Es decir, si un peón o un campesino humilde en alguna finca de las altas tierras en Colombia quería hablar con su terrateniente o su patrón, se les veía o se les consideraba con igualdad ante la ley. Pero, como lo hemos visto, la igualdad económica es la que establece la equidad o la igualdad jurídica. Entonces, es así como era vista la relación. Mientras en México y mientras Europa iban constitucionalizando el derecho laboral, en Colombia fue muy tardío, mucho en comparación a cómo venía generándose en el contexto mundial. A tal punto podemos recordar lo que fue en 1928 con la masacre de las bananeras. Colombia como Estado era elitista y protector, a tal punto que era el Código Civil y la represión la forma de lidiar con este tipo de conflictos sociales. En 1928 podemos observar la masacre de las bananeras. En esta masacre de las bananeras vemos como la United Fruit Company, una empresa americana de Estados Unidos con inversión extranjera, logró que el Estado a través de su ejército generara una masacre por trabajadores humildes. ¿Qué pedían ellos? Reclamos muy sencillos: que tuvieran baños, que fueran considerados como empleados, que dejase o no se le pagasen más con bonos de mercados para cambiarlos por comida, sino que les dieran el dinero. Y la respuesta de esto fue absoluta y radical. Son considerados como rebeldes y deben ser aplacados, porque esa era la forma en la que el Estado generaba la represión para mitigar estos conflictos, generando una masacre que es una mancha en la historia o en las páginas de Colombia. Lo podemos inclusive observar en 100 años de soledad, como Gabo lo cuenta, en la penúltima generación, en la antepenúltima generación, ese tipo de dinámicas sobre estas compañías y los trabajadores. Es así como esta época cambia hasta 1950, que es donde se expide el Código Sustantivo del Trabajo. Pero tuvieron que pasar casi 30 años, 40 años de diferencia en comparación a México, en comparación a Europa, en comparación a las sugerencias de la OIT, para que los reclamos de los trabajadores fueran vistos como derechos humanos, derechos inherentes a las personas, que es un trabajo digno, y no simplemente como revoltosos que generaban un problema y no que exigían sus derechos. Es decir, hasta 1950 es un Estado opresor que reprime, y después de esto genera un Estado protector que busca proteger a la gente. Mi amor, ¿me ayudas, por favor? Adicional a esto, es importante ver que también hay un contexto político de fondo que no podemos ignorar. En Colombia, en el siglo XVIII y XIX, estuvo marcado por diversas guerras civiles entre liberales y conservadores, muchas veces guerras por el poder, por la forma política en la que se iba a organizar el país y debía organizarse. Esta visión de represión y del Código Civil viene directamente de los conservadores, con Rafael Núñez a la cabeza y su movimiento de regeneración, que consolidó la Constitución de 1886, que ha sido la constitución más antigua que ha tenido Colombia como país, con más de 100 años de vigencia.
Posterior a ello entra la Constitución de 1991, que apenas lleva poco más de 30 años. Esto es importante porque solamente hasta 1945, con la Revolución en Marcha de López Pumarejo, se logra introducir un estatuto laboral en Colombia. Si lo comparamos o si lo vemos similar a otros estados a nivel mundial, Colombia tuvo casi 40 años, poco más de 35 años de retraso en comparación al establecer que la jornada debía ser de 8 horas, la igualdad y la dignidad para los trabajadores, el reconocimiento a la hora de tener enfermedad o algún accidente laboral o simplemente el estado de vejez al reconocerlo con una seguridad social. Todo esto fue simplemente ignorado por un código civil que no estaba establecido las relaciones laborales y por gobiernos conservadores que simplemente tienen una visión del país centralista y elitista. Es decir, solamente gobernaba Bogotá, Medellín, escasamente Cali, y el resto del país sumido en la ignominia y en el olvido. Es por esto que solamente hasta 1945, con la Ley Sexta, López Pumarejo, con su Revolución en Marcha, logra introducir estos ítems que ya habíamos mencionado, que en otros países ya llevaba prácticamente más de 20 años rigiéndose y era normal, como lo es trabajar 8 horas, como lo es evitar la explotación laboral, la dignidad para los trabajadores, el derecho laboral visto como una garantía para salvaguardar el eslabón más débil y evitar abusos por parte del eslabón fuerte, como lo pueden ser terratenientes, capitalistas, empresarios, que solamente ven en las personas un número económico y no lo que hay de fondo, un ser humano. Es esta revolución la que genera este cambio de paradigma y genera la primera ley orgánica en el Estatuto colombiano. Si lo vemos, el derecho laboral colombiano es muy reciente, no tiene ni siquiera 100 años. Al día de hoy sigue siendo una pugna, al día de hoy sigue siendo mal visto que una persona no vaya a trabajar. Al día de hoy es normal que a una persona se le diga que se ponga la camiseta para que trabaje de más o haga de más o cumpla funciones que no han sido establecidas en su contrato de trabajo, porque nuestra idiosincrasia, que al día de hoy aún sigue llevando este remanente, es simplemente de gracias. Tiene usted un trabajo, pero no olvidemos a través de estas luchas históricas de los pueblos que es dignidad, no es un regalo, es esfuerzo, es trabajo lo que se da. El dinero no se produce con dinero, el dinero se produce con trabajo. Esto es una idea que necesitamos cambiar en nuestra forma de ver el mundo. En países, por ejemplo, como Chile, al día de hoy, las jornadas de trabajo pueden ser de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y los chilenos como pueblo trabajan hasta esa hora y ya no trabajan más. Las personas que hayan ido a Chile y que vivan en Chile podrán decirlo en los comentarios si es verdad o es mentira. Aquí en Colombia, en algunos lugares, si te vas a la hora que establece tu contrato, puede generar problemas, porque no estás colocándote la camisa, no estás llevando la 10. Esa idiosincrasia debemos cambiarla y conocer nuestros derechos y conocer la historia de nuestra sociedad nos ayudará a poder entender eso. Que no es un favor, es una lucha histórica, es dignidad y está respaldada por la ley y por la historia. Posterior a 1945 con la Ley Sexta, llega 1950 con el doctor Mariano Ospina Pérez como presidente, conservador para la época. Tenemos que tener en cuenta que en el 48 habían asesinado a Jorge Eliezer Gaitán, caudillo popular de aspecto liberal para la época, quien buscaba igualmente llevar un desarrollo mucho más amplio a las clases trabajadoras. Fue asesinado, al día de hoy nadie lo sabe por qué o qué razón, quedan muchas incógnitas que no se han respondido. Sin embargo, Mariano Ospina busca generar un poco de cambio social para mitigar la violencia en los campos que generó esto y expide el decreto 2663
de 1950, conocido como el Código Sustantivo del Trabajo. Ya lo hemos visto y lo vamos a ver ahora. Este Código Sustantivo del Trabajo lo que busca o genera es ya un compilado con todas las normas internacionales que hemos visto: la igualdad, el reconocimiento del trabajador, evitar abusos, que los niños no trabajen, porque en Colombia los niños, al igual que en el mundo en 1800 y 1900, al inicio, trabajaban desde los 6, 7, 8 años en el campo y eran explotados 15, 16 horas. Entonces este Código Sustantivo del Trabajo evita eso, o evitó eso en esa época, porque fue un hito al separar la relación laboral de los empleadores con los trabajadores, generando una nueva codificación y dejando que el Código Civil relacionara o solucionara los conflictos de otra índole, no laborales. Trae competencias, genera una nueva jurisdicción, es decir, ya hay jueces después de esto que son laborales. Ya no se necesita un juez civil que dirima los conflictos entre empleado y empleador, sino que ya tiene su propia jurisdicción, tiene su propio juez. Competencia absoluta para dirimir conflictos entre trabajadores y empleados, salvaguardando derechos fundamentales como la dignidad, el salario mínimo, el descanso, el libre desarrollo de la personalidad a la hora de tener una vida, la familia, la niñez, el cuidado de las mujeres con la igualdad ante la ley y la igualdad en el trabajo, que al día de hoy sigue muy lejos, pero poco a poco va acercándose más. Eso ha sido el desarrollo histórico hasta 1991. ¿Qué sucede? En 1991 se genera la Constitución Política de Colombia. Nuevamente hay un aspecto político de fondo. Hay una lucha entre guerrillas. Muchas son campesinas, muchas van con un ideal revolucionario de clase obrera, y hay una clase elitista principalmente en Bogotá, Medellín, que busca a través del Estado y del ejército evitar que estas guerrillas tomen el poder. Hay una particularmente que es la M-19, ya hablaremos de ella en otro video, y el M-19 tiene una gran simpatía popular, a tal punto que dimiten y deciden entregar las armas y llevar su lucha en un aspecto político en el marco legal establecido. Sin embargo, no es suficiente y se genera un suceso que es la séptima papeleta, es decir, en las elecciones del 90 se mete o introduce una papeleta adicional solicitando una nueva constitución, una nueva visión del Estado. Ya no es centralista, y los poderes presidencialistas, que eran prácticamente como los de un rey, se pudieran limitar, que la rama judicial tuviera autonomía, que los legisladores pudieran hacer sus leyes sin la presión del presidente, y que las gobernaciones, alcaldías fueran dirigidas y votadas por los locales. Si no lo sabía usted, antes de la Constitución del 91 era el presidente directamente quien nombraba gobernadores y alcaldes. Imagínese usted ese poder tan desbordante que tenía un presidente. Gracias a esta Constitución se cambia el panorama político y con ello se cambia la visión de la Constitución de los derechos fundamentales. Es decir, hay un viraje para que estas normas que eran de rango legal entren y se introduzcan a un rango constitucional. Es decir, si lo comparamos con la Constitución de México de 1917, con su artículo 123, Colombia lo viene a hacer hasta 1991 en su artículo 25 y su artículo 53, donde establece que el trabajo es dignidad, donde establece que se debe generar una protección, una igualdad ante la ley y un especial cuidado al trabajador, que el trabajo es digno y que no puede ser socavado ni menoscabado por intereses económicos. Imagínese usted, casi 70 años de esta idea de llevar las normas laborales a un rango constitucional.
Colombia lo hace hasta 1991. O sea, hemos estado en una lucha social y cultural muy densa, con sangre y guerra, que al día de hoy ha ido aplacando. Siguen llamándose conflictos, pero ya no con la misma fuerza que lo hizo el siglo pasado. En este momento se ha desarrollado una nueva ley, que es la ley 2466 del 2025. Esta trae nuevos parámetros y nuevas condiciones para los trabajadores, unas condiciones muchas más amenas, un horario laboral más reducido, bueno, viene de una ley anterior, pero en esta se rectifica para que las personas puedan llegar a 42 horas semanales, un salario mínimo, se establecen condiciones para los despidos, condiciones para los procesos disciplinarios, reglas para que los empleadores contraten y dejen de tercerizar la contratación, y todo esto para que usted y yo y cualquier persona que quiera tener un trabajo lo haga con dignidad. Es una lucha histórica, no ha sido un favor, no es un regalo, porque parece que el llamar salario vital, como lo establece el artículo 53 de la Constitución, parece un pecado que un trabajador se gane 2 millones de pesos. Parece un sacrilegio, como un insulto al mismo Dios que tanto le rezan a esas personas que rechazan esto. Y no una justicia social, no una reivindicación donde hay familias que solamente viven de un salario, y esto puede ayudarles a tener una vida digna y no vivir al día a día. Si lo comparamos a nivel histórico, cultural, Colombia ha estado muy lento, ha sido un caracol andando en esta carrera de liebres. Sin embargo, los cambios políticos nuevamente, al igual que en 1945, al igual que en 1950, han hecho que este paradigma vaya cambiando. No es un favor el trabajar, es dignidad. Y usted, señor empleado, tiene garantías y derechos que deben ser respetados. Y usted debe conocerlo. Para eso este espacio, para esto este podcast. El origen de esta pregunta en el podcast era cómo se generaba y nacía el derecho laboral. Lo hemos explicado aquí, es un conflicto histórico, es un conflicto que no tenía nombre y las luchas sociales le han dado ese nombre. Se llama derecho laboral, donde se busca dignidad, donde se busca el respeto y se busca una igualdad, no jurídica porque ya somos iguales ante la ley, sino una igualdad económica. Es decir, los que tienen más no abusen de ese tener más económico y respeten a ese eslabón débil que muchas veces ha sido pisoteado en este país, masacrado y humillado, y muchas veces pintado en las noticias como terrorista o como encapuchados, sino el respeto a nuestra clase trabajadora, el respeto a los empresarios que hacen las cosas conforme a la ley, respeto a nuestros campesinos, a nuestra clase estudiantil, que es la que más ahínco presenta a la hora de representar estas luchas. Esto es el tercer estado, esto es el derecho laboral, no solamente un contrato a la hora que usted lo firma, sino una carga histórica que tal vez usted ahora es consciente que tiene. Mi nombre es Dylan y les agradezco por acompañarnos en este espacio. Dejen su like, dejen su comentario, compártanlo y síganos para más contenido en este podcast El Tercer Estado.